Conductor de bus agrede a golpes a un pasajero en Quito. El video se hizo viral. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio propone que no se nombren fiscales hasta que culmine la selección y designación del fiscal general definitivo. En nuestra segunda entrega de la serie Polizones, un equipo de este informativo viajó hasta la comuna Cachi en el cantón Tambo, en Cañar, y conversó con los familiares de los adolescentes que murieron tras caer en un avión en el aeropuerto de Guayaquil. En lo internacional, representante de Maduro en Consejo de Seguridad de la ONU abogó por una reunión con Donald Trump. Y durante este feriado de carnaval, le recomendamos visitar las ruinas de Ingapirca en la Sierra Ecuatoriana. Así empieza la noticia, Emisión Estelar. Queridos televidentes de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Iniciamos con la información. Un sujeto que presuntamente robó en un local de venta de pollos en el cantón Balsar casi muere ahogado dentro de un tanque con agua donde intentó esconderse durante una persecución policial. El individuo, quien habría utilizado un revólver, solo alcanzó a sustraerse $7. Eran aproximadamente las 17 horas cuando llegaron dos sujetos en una motocicleta y con cascos a este local de venta de pollos y queso en el centro del cantón Balsar, en el barrio de la calle 9 de octubre y la avenida Guayaquil, y uno de los antisociales sacó un revólver. Inmediatamente apuntó al ciudadano que se encontraba atendiendo en ese negocio y procedió a robarle. 2 veces me apuntó con la arma. Directo fue a robar, a buscar el dinero de la caja. Lo que hice fue alzar las manos y decirle que ahí estaba todo, que busque todo, que quiera, pero que me deje tranquilo. Lo que me preocupa son los papeles de mi universidad. Se le llevó $7 y los documentos universitarios que él necesitaba para su tesis. E inmediatamente inició una persecución por estas cuadras y lo encontraron en una vivienda. Se había metido en un tanque arriesgando su vida. Este se encontraba lleno de agua, pero no pudo resistir más y fue detenido inmediatamente por uniformados de la Policía Nacional. Estos individuos huyen del lugar y el uno se mete a un domicilio de una persona, pasa amedrentando con el arma de fuego a los habitantes de ese domicilio y posterior entra a un patio. Resulta que este individuo ha estado escondido en un tanque, por poco y ahogándose porque también estaba metido todo el cuerpo. La manera de evitarlo, posteriormente encontramos el arma de fuego en uno de los cuartos. En audiencia de formulación de cargos en la unidad judicial de ese cantón de la provincia del Guayas, le ordenaron prisión preventiva por el supuesto delito de robo agravado. Pensaba que había dinero, y si ese es supuestamente le habían dicho a él que el monto aproximado debería haber sido de $5.000, pero aquí no se recoge esa cantidad, nada de eso. En otro sector de ese cantón aprendieron a 5 sujetos dentro de ese vehículo y les encontraron un arma de grueso calibre. Una de esas personas fue detenida hace tan solo 8 días. Le encontraron ese revólver y también algunos gramos de cocaína. De los 5 individuos, 3 tienen procesos judiciales, entre 2 y 3 procesos judiciales. Hay uno que tiene una investigación inclusive por asesinato. En las próximas horas se decidirá la situación legal de estos 5 ciudadanos ante el fiscal y juez de turno, informó Charlie Pisa. Un taxi se volcó en el puente de la Unidad Nacional en el sentido La Puntilla-San Borondón-Durán. Afortunadamente el chofer salió ileso, sin embargo este hecho provocó un gran congestionamiento vehicular. Eran las 8 de la mañana de este miércoles cuando el caos en el puente de la Unidad Nacional era insoportable. Se trataba de un taxi que se había volcado en plena vía, justo con dirección La Puntilla-Durán. El vehículo afectado pertenece a la cooperativa Terminal Terrestre. Él salió a trabajar, entonces, usted sabe la vida de un chofer, alguien le cruzó y él no aguantó los frenos, no sé qué pasó, pero fue encima de un carro y le dio champolín nada más. Paul Ceballos, agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador, dio a conocer en qué circunstancia rescataron al chofer. Aparentemente es un volcamiento 3/4, ya que se puede presumir que el caballero ha perdido pista puede ser por inobservancia del conductor o por el cansancio físico del mismo conductor.
Personal de la CTE, mediante una grúa, remolcó el vehículo para poderlo retirar de la vía. Mientras tanto, hombres del cuerpo de bomberos iniciaron la limpieza de la calzada. En el vehículo solo iba el conductor, el mismo que fue trasladado hasta el hospital del 10 de Durán. Presentaba golpes en varias partes del cuerpo. Afortunadamente, no fue nada grave. El caballero se lo logra rescatar ya que el vidrio del costado izquierdo del caballero se procede a explosionar y los vestigios del vidrio es que le producen las laceraciones al caballero. El carro afectado fue llevado a los canchones de la CTI, donde los uniformados iniciarán las investigaciones. Informó Carlos Julio Gurumendi. El retiro de la compensación económica a la unidad y el despido del chofer fueron las primeras sanciones establecidas a un conductor de transporte público, luego de que a través de las redes sociales se viralizara un video donde se observa la presunta agresión a un usuario. Una vez más, las redes sociales fueron utilizadas para denunciar la presunta agresión de un conductor de un bus de servicio público a un usuario en la capital. De acuerdo a lo expuesto en el video, el chofer, al escuchar los primeros reclamos por el exceso de velocidad, intenta ser indiferente y segundos después se quita el cinturón de seguridad, detiene la unidad y violentamente golpea a una persona. Ante el hecho, la compañía de transporte ecuatoriana, a la que pertenece la unidad, decidió suspender definitivamente a este trabajador, mientras la Agencia Metropolitana de Tránsito anunció que no pagará la habitual compensación económica a la unidad. Es una sanción económica que le cuesta al propietario del bus. La Secretaría de Movilidad elaborará un informe que contribuya con las investigaciones. Para que sean las autoridades, siguiendo el debido proceso, las que emitan o remitan las sanciones respectivas para el operador o para la unidad. Las autoridades recomiendan a la población que en casos como estos no solamente se grabe el hecho, sino también de inmediato se reporte a un agente de control o a un policía. Si la ley nos permitiera sancionar inmediatamente por denuncias presentadas a través de videos, lo haríamos, pero realmente no es posible mientras nuestros funcionarios no estén en el momento de los hechos y ellos puedan determinar en flagrancia el acto cometido. Se espera en 30 días conocer cuáles serán las sanciones administrativas que se darán al conductor en caso de comprobar su culpabilidad. Informó Sofía Vintimilla. Un ciudadano colombiano fue atracado por un aparente taxista informal en el norte de Guayaquil. Enseguida el informe. En el video se divisa cómo un sujeto toma un taxi informal en el sector de Urdesa, norte de Guayaquil. En cuestión de segundos, el conductor del automotor arranca abruptamente a toda carrera, dejando al usuario sin capacidad de respuesta. El perjudicado es una información valiosa e importante para su trabajo. Justo en Víctor Emilio Estrada, entre Monjas y Ficus, porque ya hay cámaras que lo captaron, ya tenemos el modelo, tenemos toda la novedad y las placas ya la agente judicial ya está gestionando para encontrarlas. Las autoridades de seguridad revisan las grabaciones de las cámaras de la zona para adjuntar más pistas a las investigaciones en curso. Principalmente los elementos de la empresa, computadora, memorias externas, un medidor de radiación, los lentes míos, todos los papeles, quedó indocumentado y ahí quedó muy afectado con eso porque de acá salía para Colombia y después salía para Canadá. Informó Julio César Saona. Andan con pena, y aquí andamos. Y con lágrimas recuerdan a sus pequeños como los denominan. Las dos y el esposo de una de ellas descartan la versión de que alguien les cobró para ir a Estados Unidos en un avión de forma ilegal y peligrosa. ¿Habló con usted? No, nada. ¿Ustedes descartan los coyoteros que estuvieron atrás de eso? Nadie. A veces sufrimos nosotros por ser hijo ya grande, acaso hubiera sido pequeñito, ya no hubiéramos sacrificado mucho. Sino que ahora ¿no? Nosotros queremos es justicia. ¿Él ayudaba aquí en el trabajo en el campo? Sí, ayudaba, estaba
estudiando de noche. Justo en esa casa habitaba uno de los 2 adolescentes que falleció en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Los vieron en esta zona hasta las 11 de la mañana ordeñando unas vacas y luego partiendo con sus mochilas llenos de sueños e ilusiones. Después de unos días, lamentablemente los trajeron, pero en féretros. En taxi ligar. 6:30 tarde ligaron táxi. De ahí dentro aviación, todo dentro, todo eso ya ven los videos, como caído, como les levantaron policías, todo veíamos ya. Solo faltaba como entrado, no, eso nomás faltaba, ya estaba viendo todo ya. Marco Vinicio tenía 16 años y era el padre de una niña que tenía pocos meses de haber nacido. ¿Y la mamá dónde está? En Estados Unidos. ¿La niña? Sí, que él está. El gobierno les prometió la entrega de $400 y junto al municipio de Tambo la donación de un terreno para que vivan en un lugar más seguro, en ese cantón de la provincia de Cañar. Aún no hace ver nada, eso aún no ve nada, no hace ver. Quien hasta hace pocos meses era gobernador de aquella provincia, Luis Quispe, asegura que todo lo prometido aún está en proceso de ejecución. No podemos hablar del cumplimiento de un 100%, pero sí alto porcentaje. Los terrenos, la construcción por parte del Midubi, la posibilidad de oportunidad que se dio también a todos y cada uno de quienes conformaban y quienes se estructuraron a través de ese gabinete con las responsabilidades entregadas. De lo que se dejó haciendo, vienen resultados que van a ser enteramente positivos. Mientras que por acá los extrañan, recuerdan lo alegre que estaban antes de la desaparición de esa zona austral, cuando compartían con sus seres queridos. Tanto Luis Manuel y Marco Vinicio eran inseparables y así los sepultaron juntos en el cementerio de aquella localidad de la Sierra Ecuatoriana, informó Charlie Pisa. Para este feriado de carnaval, uno de los sitios de distracción y de esparcimiento cultural e histórico que puede visitar en familia en la Sierra Ecuatoriana son las ruinas de Ingapirca en la provincia de Cañar. En la siguiente nota les presentamos los encantos de este sitio arqueológico visitado por miles de personas anualmente. En quichua significa muro o pared del Inca. Es el nombre con el que se designa este yacimiento precolombino del sur andino ecuatoriano, ubicado a tan solo 3.160 metros sobre el nivel del mar, un símbolo del dominio incaico antes de la conquista española en América. Un complejo arqueológico de 4 hectáreas, en un paso obligatorio para quienes desean conocer un poco más de la cultura cañari. Ingapirca es el conjunto arqueológico inca más importante del país. Data de los años 1570 hasta 1630 aproximadamente. Tenemos nosotros ruinas y lugares de interés turístico tanto que pertenecen a la cultura cañari como pertenecen a la cultura inca, que se extiende en un área de 40.000 metros cuadrados. Este sitio arqueológico es visitado por decenas de miles de turistas, tanto nacionales y extranjeros anualmente. Son las ruinas de Ingapirca ubicadas aquí en la tierra de los cañaris, que forman parte de la riqueza cultural e histórica de nuestro país. No me imaginaba que existiera tantas novedades hechas por nuestros ancestros, porque de allá venimos, descendemos directamente de ellos, ¿no? Y ver, por ejemplo, la roca, cómo traerla hasta acá, cómo hicieron para llevarlas hasta acá, inmensas rocas, pero labradas totalmente, es algo maravilloso. El complejo arqueológico Ingapirca está localizado en la parroquia del mismo nombre, a 42 kilómetros de Azogues, capital de la provincia del Cañar, y a 90 kilómetros de Cuenca, y actualmente es administrado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Nosotros recibimos un promedio anual de visitantes de 129.000 visitantes al año. Los horarios de atención son desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Tenemos el servicio de 5 guías, de los cuales 3 son guías nativos y 2 son guías bilingües. Es decir, nosotros prestamos servicio tanto en español como en inglés. Es interesante, es asombroso que las piedras están con más histórica. Mucha gente no sabe
un montón de cosas. Y esta sería una parada obligatoria para quienes deseen pasear el próximo feriado de carnaval en el centro sur del país, informó Charlie Pisa. El Consejo de Gobierno de Galápagos dispuso la resolución número 005-2019-P, donde señala que los turistas ya no necesitan presentar una carta de invitación de los moradores como requisito previo para ingresar a las islas. El Consejo informó que la medida se adoptó tras un análisis efectuado por las autoridades insulares con los sectores productivos y la comunidad de las islas. Esta medida se implementó desde el año pasado con el fin de mantener un control con los turistas para que no se queden más tiempo de lo establecido. El presidente de la República, Lenín Moreno, presidió la ceremonia militar por el aniversario de la batalla de Tarqui y Día del Civismo. El primer mandatario exhortó a los soldados a proteger la soberanía del país. El campo de Marte de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro se vistió de gala para recordar 190 años de la batalla de Tarqui, Día del Ejército Ecuatoriano. El comandante de la Fuerza Terrestre, Javier Pérez, en su discurso lamentó que varios uniformados hayan caído en garras del crimen organizado. Ciertas personas ya identificadas por la justicia, con intereses distintos a los del servicio, se desviaron de su formación como militares y como ciudadanos, cayendo en la deshonra, por lo que nos ratificamos en nuestro compromiso de apoyo a las investigaciones. El alto oficial dijo que el ejército se debe a la patria, el respeto al orden constituido y que es necesario un proceso de transformación. Como una institución sustentada en la disciplina y la lealtad al Estado. Era turno del presidente Moreno, saludó a los más de 25,000 soldados, al mismo tiempo enfatizó en la necesidad de proteger la soberanía y cuidar de las fronteras. La soberanía también, sin duda alguna, es la lucha contra el contrabando y el control de armas para asegurar que el territorio no caiga en manos de la delincuencia. Que las Fuerzas Armadas deben responder a las necesidades de la sociedad, que los ecuatorianos exigen seguridad. En el marco de sus competencias, ahora las Fuerzas Armadas van a participar de una manera mucho más activa en estas tareas fundamentales, porque son tareas que nos piden nuestros compatriotas, que quieren saberse y sentirse protegidos, y por ustedes. Acto castrense en el que por primera vez bandas de paz de 5 colegios emblemáticos de Quito desfilaron y fueron parte de la ceremonia militar. En Quito informó Iván Casamen. La ministra del Interior, María Paula Romo, confirmó que el exsecretario de Comunicación y prófugo de la Justicia, Fernando Alvarado, fue localizado en Venezuela. Romo indicó que no tiene información oficial, pues las relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro están rotas. Los candidatos a distintas dignidades siguen con sus recorridos por los diferentes cantones del Guayas en búsqueda del voto para los próximos comicios seccionales. Aquí un resumen. José Solís, aspirante a la alcaldía de Durán por el Movimiento Ecuatoriano Unido Lista 4, recorrió la cuarta etapa de la ciudadela El Recreo. Aquí el candidato expuso sus propuestas de integración y de desarrollo enmarcadas en su plan de trabajo. Juan José Yunes, candidato a la alcaldía de San Bordón, estuvo en los recintos Quevedo y San Matías, donde dio a conocer sus propuestas y a su vez escuchó a los moradores para conocer sus necesidades. El candidato a la alcaldía de Guayaquil, Jimmy Jairala, presentó su plan tecnológico para dar seguridad a los guayaquileños. El proyecto incluye sistema de reconocimiento facial y una APP municipal. La candidata a la prefectura del Guayas, Poli Ugarte, por Creo Lista 21, recorrió Bastión Popular. Aquí Poli dijo que establecerá la atención preventiva con la política de salud en la provincia del Guayas, con el fin de contribuir mediante acciones de promoción, prevención, prestación de servicios de salud y vigilancia, el desarrollo epidemiológico de los guayasenses por cantón.
Y la candidata a la alcaldía de Guayaquil, Cintia Viteri, estuvo acompañada de los candidatos a concejales y del candidato a la prefectura del Guayas, Carlos Luis Morales, en una caravana motorizada. Viteri dijo que su compromiso es seguir creciendo y trabajando por el Guayaquil del futuro. Informó Carlos Julio Gurumendi. El candidato al Consejo de Participación Ciudadana expresó su inconformidad con el Consejo Nacional Electoral, declarándose en resistencia, pues asegura que la entidad no ha promocionado las candidaturas. Aquí sus declaraciones. Como ustedes conocen, el día de ayer, quien les habla, Hernán Ulloa, junto con un grupo de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, nos hemos declarado en derecho a la resistencia, debido a que el Consejo Nacional Electoral no ha cumplido con su función de promover nuestras hojas de vida y trayectoria profesional para que la gente tenga conocimiento justamente de quiénes son los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. También nos hemos declarado en resistencia debido a la falta de promoción que el Consejo Nacional Electoral ha hecho o no ha hecho en el resto del Ecuador. Esta noche conoceremos a dos nuevos candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El primero es Pablo Ponce. Pablo Eduardo Ponce Cerda tiene 56 años, es abogado y doctor en ciencias jurídicas. Su experiencia en el consorcio jurídico Ponce Ponce, presidente de Fundación Nueva Vida, exconcejal del municipio metropolitano de Quito, entre otros cargos. El siguiente aspirante es Alfredo Alvear. Alfredo Humberto Alvear Báez tiene 50 años, es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones y máster en administración de empresas. Su experiencia como presidente en Asmarsol, coordinador de proyectos en Yachay y gerente de Electroecuatoriana. Enseguida, nuestro segmento de candidato y sus propuestas. Hoy estarán Gino Cornejo y Juan Zapata. Este miércoles es el turno de Gino Cornejo, aspirante a la alcaldía de Guayaquil. Gino Cornejo Marcos tiene 37 años, es economista y máster en administración de empresas. Su experiencia, ex subdirector provincial de riesgo de trabajo en el IES, entre otros cargos públicos. Representa a Adelante Ecuatoriano Adelante, lista 7. El candidato a la alcaldía de Guayaquil por el partido Adelante Ecuatoriano Adelante, Gino Cornejo, propone más servicios, más empleo y más seguridad. Adriana Peralta conversó con él y nos explica de qué manera plantea ejecutar sus planes de trabajo. Se considera un hombre pragmático y desde esa teoría, Gino Cornejo, aspirante a la alcaldía de Guayaquil por el movimiento Adelante Ecuatoriano Adelante, propone cambios para la urbe porteña. Pero para la gente, por eso vamos a trabajar con más servicios, más trabajo, más seguridad, con políticas de Estado y políticas de gobierno. Comencemos a generar el fomento de la economía local, de tal manera comencemos a generar productividad local, la economía. Vamos justamente a fomentar, articular, a desarrollar la agilidad en el municipio. Sostiene que su experiencia en el sector público, privado y en la academia lo ayuda. Yo educo, yo soy un decano. Yo educo el siguiente paso de la civilización, que es la juventud, a la clase baja, media y alta. La educo y la formo a todos por igual. ¿Por qué no puedo también trabajar a todos por igual? Darles obras a todos por igual, darles servicios a todos por igual. Incorpora la función social en sus ejes de trabajo. Señala ser consecuente con las necesidades de la juventud. Por ello considera que las alianzas público-privadas son su opción para que la ciudadanía se inserte en el mercado laboral. De tal manera que nosotros vamos a atraer la inversión extranjera directa y vamos a fomentar el trabajo para que estos
informales que lamentablemente no han tenido la oportunidad de insertarse al mercado laboral, tengan la oportunidad. Estos jóvenes que están en la pandemia de la droga, que lamentablemente no es por ellos mismos, sino por las circunstancias de los políticos tradicionales que no los han ayudado con políticas públicas eficientes. Ha tomado en consideración las multas de tránsito en la ciudad. Gino Cornejo va a disminuirla. No puede ser posible que un ciudadano tenga que pagar 2, 3, 4 sueldos básicos unificados. Habla de una responsabilidad cívica como motivación para haber aceptado dar el paso en la contienda electoral. Informó Adriana Peralta. Juan Zapata es el siguiente candidato a la prefectura de Pichincha que conoceremos hoy. Juan Ernesto Zapata Silva tiene 50 años, es ingeniero civil en tránsito y su experiencia exoficial de la Policía Nacional, docente universitario, secretario de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito. Representa Alianza Izquierda Democrática, Democracia Sí y Vive, listas 12, 20 y 61. La creación de vivienda de interés social con mano de obra y materiales de la zona, así como préstamos al 4% para la microempresa y microagricultura, son dos de las propuestas de Juan Zapata, quien busca llegar a la prefectura de Pichincha. Su oficina es el reflejo de lo que ha sido oficial de la Policía Nacional, responsable de la Secretaría de Seguridad del municipio capitalino, experto en vialidad y sin duda con lo que más la gente lo identifica es con los corazones azules, campaña vial que traspasó fronteras. Se metió tanto en el corazón de los ecuatorianos que yo soy el Capi Zapata, por eso esa marca he pedido a mis familiares inclusive que cuando yo me vaya de esta tierra me pongan a sí mismo, Capitán Juan Zapata. Es del coronel en servicio pasivo Juan Zapata, más conocido como Capi Zapata, quien se ha fijado un nuevo reto, la prefectura de Pichincha. Y sobre todo seguridad vial, señalización horizontal y vertical. Es decir, no puede ser posible que los muertos por accidentes estén triplicando a las muertes violentas. Entonces tenemos que trabajar justamente por la vida de los pichinchanos y de los ecuatorianos. Y en el segundo tema vamos a asumir lo que lastimosamente no se asumió como el Consejo Provincial, la función que tiene en cuanto a apoyo a la Policía Nacional en prevención del delito, en seguridad ciudadana. Su experiencia en gestión de riesgos sería la mejor carta de presentación. Eso le pondría en ventaja frente a sus contendores políticos. Yo me pregunto si es que erupción del Cotopaxi y la provincia de Pichincha estará lista para responder. Le digo no, porque no se ha asumido un tema que es tan vital e importante para todos los pichinchanos. Lo vamos a asumir y lo vamos a liderar y creo que en eso tenemos bastante experiencia. El Capi Zapata se siente triunfador y sabe que hará el primer día que asume el cargo. No nos vamos a salir del marco de competencias del gobierno provincial, así es que ya tenemos las viviendas de 40.23 metros cuadrados, 11.600 de presupuesto para el noroccidente, con mano de obra, y ahí estaremos generando las condiciones para el empleo, con mano de obra y materiales del sector, por ejemplo, Pambil y caña va a ser en ese sector, y para los otros cantones fibrocemento. La creación de la Corporación Pichincha será el complemento. La entrega de préstamos al 4% para microemprendedores, para microagricultores, pero sobre todo no solamente es la entrega del préstamo, es el acompañamiento y la capacitación para que su negocio pueda ser más productivo. Así Juan Zapata quiere ponerse nuevamente el uniforme para servir desde el gobierno de Pichincha, informó Héctor Romero. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Presten mucha atención porque mediante una audiencia desarrollada en la unidad de flagrancia del cuartel modelo de Guayaquil, el juez dio 72 horas para consignar los 13,5 millones de dólares al Estado ecuatoriano por parte de Tomislav Topic, propietario de la empresa Telconet. Dicho dinero corresponde a transferencias que habría realizado la empresa Glory International a Telconet por la construcción del cable submarino, las cuales investiga la Fiscalía dentro de un caso de presunto delito de lavado de activos.
Se trata, conforme ha mantenido Procuraduría, como igualmente Fiscalía, se trata de la recolección de una evidencia, donde efectivamente dicha evidencia tiene que ser consagrada en su integridad, en su totalidad, para tener claramente, hacer el rastreo correspondiente del origen de estos dineros, en la cual el señor abogado de la defensa efectivamente ha indicado que se le considere un plazo razonable. En el presente caso se le ha dado al señor juez de 72 horas, igualmente con consentimiento de Fiscalía, porque es un caso prudente en cuanto a las transferencias a las cuentas de inmobiliar, cuyo plazo se encuentra ya ocurriendo desde este momento. En el marco de la 40ª sesión de alto nivel del Consejo de los Derechos Humanos, Venezuela extendió una invitación al diálogo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Carlos Julio Grumendi con los detalles. De la oposición venezolana, Juan Guaidó, visitará Brasil el jueves y se reunirá con el presidente de ese país, Jair Bolsonaro. Además, visitará varias naciones latinoamericanas para hablar sobre la crisis de su país. Somos reconocidos por las principales democracias del mundo, mientras que el usurpador no es sino un hombre cada vez más solo y más desesperado. En tanto, en Ginebra se desarrolló la 40ª sesión de alto nivel del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Aquí el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Reaza, en su discurso atribuyó la crisis de su país a los efectos de bloqueos y las sanciones, especialmente las que dijo han sido impuestas por Estados Unidos. Y volvemos a plantear el camino del diálogo. El diálogo con Estados Unidos. Sí, ¿por qué no? Entre el presidente Maduro y el presidente Donald Trump, que se reúnan. Ahí están las diferencias, trabajemos en las coincidencias entonces. En la sesión Colombia también tomó la palabra, resaltando su apoyo a los venezolanos. Esta acción solidaria no puede ser óbice para que el mundo rechace con firmeza la dictadura del usurpador Nicolás Maduro en Venezuela. En plena sesión, tanto Colombia como 20 países más que apoyan a Guaidó se retiraron de la sala, a inicio que hable el canciller venezolano. Lo mismo lo hicieron otros funcionarios que participaron en la reunión de desarme, cuando intervino el vicepresidente de Venezuela para temas multilaterales. De su parte, desde el Parlamento venezolano, se debatió este miércoles la negativa del gobierno de Maduro en permitir el ingreso de la ayuda humanitaria y la violencia generada en la zona fronteriza del país. El dirigente oficialista, Diosdado Cabello, rechazó una posible intervención extranjera. Con sus halcones, preocupados, según ellos preocupados por el pueblo de Venezuela, que querían traspasar nuestra frontera con una supuesta ayuda humanitaria que ni es ayuda ni es humanitaria. Informó Carlos Julio Gurumendi. Para el exministro de Gobierno, Felipe Mantilla, mientras no exista un sistema de rehabilitación social integral, el control de la corrupción será una tarea infructuosa. Por su parte, el exdirector de la penitenciaría, Juan José Hidalgo, cree que se debe fortalecer una cultura de paz para lograr concebir una sociedad sin violencia. La fuerte inversión en una cárcel de máxima seguridad ha diferido con los últimos sainetes. 2 ambulancias con drogas, armas, cables telefónicos y alcohol estaban servidas para los chicos de la penitenciaría. Tal como lo acabas de presentar, el que mandaría sería la corrupción generalizada. Así simple y visto, ¿no? Felipe Mantilla fue ministro de Gobierno y considera que los actos al margen de la ley tienen aristas diversas. No hay rehabilitación social, entonces no está cumpliendo la labor fundamental. El interno que entra por un delito menor sale perfeccionado, no para servir a la sociedad, sino perfeccionado para cometer más crímenes. El exdirector de la cárcel de varones, Juan José Hidalgo, sin embargo, cree que de poco puede servir una infraestructura potente si el capital humano y ese personal especializado no solamente debe ser rigurosamente vigilado al momento de la contratación, las circunstancias en las que ejercen esa labor produce una presión psicológica y también produce podría producir una degradación moral. Añade, los asuntos de la cárcel giran en torno a grupos que hacen del control su propia tutela. Cuando tú tienes problemas de hacinamiento no tienes acceso al agua, a la comida, a un lugar donde dormir. Entonces todo eso se convierte en negocios que tienen que ser controlados por mafias. Hay muchas tendencias
de que pide que el sistema penitenciario debe ser privatizado, en el sentido de que debe ser manejado por personal que no sea ni de la Policía Nacional ni del Ministerio de Justicia, sino totalmente independiente. En el estado de corrupción y de falta de moral que se vive lastimosamente en nuestro país, y lo vemos desde las más altas esferas, que ocurre en las bajas esferas, es lo más común. Pero mientras el debate social y académico se retroalimenta, allá dentro la historia no difiere tanto de lo que sucedía antes de levantar más muros. Informó Jorge Escobar. La Defensoría del Pueblo pidió que el gobierno declare la emergencia en el sistema penitenciario del país. Según los datos recogidos por la institución, existiría el 80% de hacinamiento en los centros de rehabilitación social. El pedido lo realizan ante la grave situación que se vive dentro de los centros de rehabilitación social del país. Según los datos recogidos por la Defensoría, el hacinamiento llegaría al 80%. Centros que tienen capacidad para 150, albergando a 719 personas, sin garantizar temas de cama o todas las necesidades de ínfima magnitud. Es un problema estructural y si sigue así nos está llevando a un estado de cosas inconstitucional, porque hay violación sistemática de derechos. Piden intervenir de manera urgente los centros de rehabilitación social, especialmente los que fueron inaugurados en los últimos años. Creo que tenemos grandes centros regionales y que presentaron durante mucho tiempo como el modelo de la rehabilitación, no solo del país, sino incluso a nivel regional. Hoy estamos mirando las consecuencias de ese tipo de política que se presentó como la política de avanzada en el país. Los centros, incluso estos centros regionales, presentan problemas estructurales. Por ejemplo, en la penitenciaría del Litoral el hacinamiento supera el 100% de la capacidad del centro y esto es grave, aseguran. ¿Cómo podemos rehabilitar a las personas bajo un ambiente como este? Un ambiente donde no hay recursos claros para mantener la salud, la educación, el trabajo. Y a esto habría que sumarle la grave situación de seguridad, pues se han registrado durante el último año 19 asesinatos. Por todo esto piden que el gobierno declare la emergencia penitenciaria para poder corregir estos graves problemas. Pero lo que sí reiteramos, no puede ser ya la declaratoria de emergencia como se ha venido utilizando anteriormente, que ha sido simple y llanamente destinada a la construcción de infraestructura. Que si no se aplican correctivos, la situación podría ser aún más complicada. Se espera que el gobierno acoja este pedido de la Defensoría y de inmediato declare la emergencia para el sector penitenciario en todo el país. Informó Javier Gallo.